el capítulo anterior. Los Estados Unidos es donde todo se vende. Más o menos uno de cada $3 gastados en consumo privado en todo el mundo se gasta aquí, en los Estados Unidos. Es bastante llamativo. Nuestro trabajo en el mundo consiste en comprarlo todo. Tenemos un 4,5% de la población mundial y hacemos algo más del 30% de todo el consumo privado mundial. La economía global depende de los Estados Unidos como punto de consumo, así que más o menos, cuando se nos acabó el dinero, a los demás les pareció de perlas y de hecho no tuvieron más remedio que prestarnos nuestro propio dinero para que pudiéramos seguir comprando. Porque no hay ningún otro lugar del mundo en el que se puedan vender las exportaciones que se producen ni donde se consuma tanto. Nosotros somos ese lugar. En la extraña especialización de la moderna economía internacional posterior a la mitad de los años 70, somos los consumidores de primer y último recurso para una buena parte del mundo. Por eso, el resto del mundo dependerá de nosotros mientras sigamos pidiendo prestado y sigamos gastando para poder seguir produciendo. Una de las cuestiones sociales más importantes es probablemente cómo cambiar el comportamiento. Y una de las razones por las que el comportamiento es tan difícil de modificar es que la mayor parte es automático. Nos limitamos a reaccionar ante nuestro entorno habitual. Hacemos las cosas por hábito, como las hemos hecho miles de veces. Piense en cómo tomar decisiones que cambien los hábitos de consumo para construir un futuro mejor para las siguientes generaciones. Por ejemplo, reduciendo la emisión de CO2. Eso implica renunciar a un beneficio inmediato para conseguir otro tipo de beneficio más adelante. Te das cuenta de que la gente es increíblemente impaciente en cuanto se da una posibilidad de consumo inmediato, de recibir algo que tiene un valor. De una manera tremenda. Ahora somos capaces de organizar los recursos de nuestro planeta para que mantengan a cada vez más gente y estilos de vida cada vez más consumistas. Hasta un punto en que llevamos tanto tiempo haciendo esto y nos hemos enfrentado a tantos problemas que básicamente hemos desarrollado una cultura que refuerza la idea de que nuestras acciones no van a producir auténticas consecuencias. Porque aunque se trate de un problema a corto plazo, tendremos el ingenio y la capacidad para resolverlo. La sociedad en general, generación tras generación, se ha instalado en ese convencimiento. Es una gran amenaza para nosotros, porque más que cualquier otro país del planeta, hemos aceptado la lógica del combustible fósil barato y a tope. Más que en ningún otro sitio, nuestro sistema de vida refleja esa dependencia del petróleo barato y de la energía barata. Vivimos en casas enormes, nos desplazamos a distancias enormes. Vamos a sentir cierto escozor cuando empecemos a cambiar. Nos hemos convertido en gente superlativamente individualista. Es la consecuencia de que dos personas vivan en una casa de 400 metros cuadrados a 400 metros del vecino más próximo en un barrio gigantesco. Veo la cuestión del petróleo como parte de una cuestión más amplia. Estamos llevando al límite muchos de los recursos del planeta. Esto podemos verlo por los precios de mercado de materiales como el cobre, por ejemplo, y podría añadir una larga lista. Pero a mí me preocupa cómo estamos explotando todos los recursos naturales del planeta, tanto los renovables como los no renovables. Me preocupa la cuestión del agua. Es decir, ¿hasta qué punto estamos extrayendo excesivamente de los acuíferos de todo el mundo? La mitad de los habitantes del mundo vive ahora en sitios en los que escasea el agua y los pozos se secan. Me preocupa la excesiva demanda de bosques. Me preocupa el cambio climático y el hecho de que soltemos tanto dióxido de carbono a la atmósfera a consecuencia de quemar combustibles fósiles, que la naturaleza no puede absorberlo. Así que la pregunta es, ¿queremos conservar un planeta que se parezca al que hemos heredado de nuestros antepasados? Si queremos conservar ese planeta, tendremos que hacer algunos cambios en la manera en que usamos la energía y cambiar el ritmo con el que consumimos el combustible. Hay una bonita frase de Zygmunt Bauman. Personas razonables entrarán tranquilamente y dócilmente en una cámara de gas si les dejas creer que es un cuarto de baño. Hablaba de que a cada paso del camino, el interés racional de los judíos consistía en no resistir. ¿Quieres llevar un documento de identidad o resistir y que probablemente te maten? ¿Quieres irte a vivir en un gueto o resistir y que probablemente te maten?
¿Quieres subir a un vagón de ganado o resistir y que probablemente te maten? ¿Quieres ir a ducharte o resistir y que probablemente te maten? En cada etapa del camino, su interés racional consistía en no resistirse. Pero todo esto está basado en un sistema de embaucación. Tienes que hacer creer a la gente que lo que les pasa a los demás no te va a pasar a ti. Y lo mismo pasa hoy en día. Zygmunt Bauman dice que personas razonables entrarán tranquilamente y dócilmente en una cámara de gas si les dejas creer que es un cuarto de baño. Y nosotros decimos que personas razonables irán tranquila y dócilmente al fin del mundo siempre que les permitas creer que comprar bombillas de bajo consumo les salvará el pellejo. Esto lo vemos también en las relaciones personales, en el maltrato. Una persona maltratada, en cuanto ve un pequeño cambio, se ilusiona con que ahora todo se va a arreglar. Pero no se arregla. Pero ven un pequeño movimiento y ya todo se va a arreglar. Y esto lo siguen haciendo una y otra vez. Hay que hacerles creer constantemente que pueden mantener su lugar en la relación. Y nosotros igual. Tenemos que hacer creer que no estamos matando al planeta. Tenemos que hacer creer que dinero y felicidad son equivalentes y que el crecimiento infinito es posible en un planeta finito. Podríamos hacer una lista con docenas de proposiciones de este tipo. Tenemos que hacer creer que la época del petróleo nunca acabará. Tenemos que hacer creer que la gente que vive en un infierno tóxico por culpa de las refinerías de petróleo no existe. Incluso tienes que hacer creer que puedes matar al planeta y seguir viviendo en él. En algunos aspectos, creo que la población es uno de los peores problemas medioambientales, porque tratamos de enfrentarnos a casi todo lo demás, ya sea la contaminación, el cambio climático o la dependencia de los combustibles fósiles. Se pueden acumular los avances en estos campos, pero mientras, la población humana crece de tal manera que barre todo lo que conseguimos. Naturalmente, tener que alimentar todas esas bocas de más es, en definitiva, un problema porque la Tierra es una esfera finita. La producción global de alimentos va a tocar techo muy pronto. De hecho, la producción de alimento verde per cápita ya ha tocado techo y está decreciendo. Así que lo sensato sería reducir la población gradualmente, usando métodos humanitarios, aumentando los niveles de educación, controlando la natalidad con los medios más eficaces y baratos posibles en todo el mundo. Pero puede que ya sea demasiado tarde para eso. Llevará décadas darle la vuelta al problema de la población humana global. La atmósfera de este planeta es básicamente adecuada para la vida humana. 1/5 de oxígeno, 4 de nitrógeno y rastros de otros gases. Pero algunos de estos gases, de los que solo había rastros, se están haciendo más abundantes. Debido al efecto invernadero, tenemos una mayor cantidad de dióxido de carbono y de otros gases que antes. Estos gases se acumulan y hacen que el clima del planeta sea más cálido, lo cual va a cambiar la distribución de otras especies sobre su superficie. Los sitios en donde se van a dar cosechas van a cambiar. También morirán otras formas de vida en sitios en los que solíamos interactuar con ellas, tanto en la tierra como en los mares. No solo estamos pescando demasiado, sino que al calentarse los mares, algunas especies marinas dejarán de desarrollarse. Hay ejemplos de otras especies de criaturas que existen en entornos finitos, con cantidades finitas de los recursos que necesitan y un espacio disponible finito. Podríamos aprender de sus experiencias. Un buen ejemplo es la madre del vino, en donde el zumo de uva o de cualquier otra fruta fermenta y se transforma en vino mediante la acción vital de los microorganismos de la levadura. Imagínese un recipiente en el que ponemos zumo de uva e introducimos la levadura apropiada. Se multiplicarán. Básicamente van a consumir los azúcares que haya en el recipiente, transformándolos en alcohol y dióxido de carbono. El alcohol y el dióxido de carbono se acumulan
Y al final, la concentración de estos productos derivados de la vida se hace tan alta que mata a los microorganismos. Lo que era en un principio un entorno maravilloso y sin deteriorar, en el que podían proliferar y vivir bastante bien, se convierte en un entorno en el que ya no pueden existir. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Estamos cambiando tanto este planeta en el que vivimos, que puede ocurrir que nos encontremos en una situación muy similar a la de la levadura en el recipiente de vino. No nos va a gustar nada. Pero al final, la población del planeta se reducirá por debajo de los 6.000 millones. La cuestión es si se reducirá por medios voluntarios o involuntarios. Y si son involuntarios, lo horribles que podrán llegar a ser. Homo Colossus. La mayoría de los supuestos en los que se basa nuestra sociedad son falsos. Los principales, los que usamos para manejar nuestro planeta, nos han llevado a adquirir unos hábitos. Crean un estilo de vida muy insostenible. Hay una entrada y una salida. Por la entrada pasan los recursos y por la salida los desechos. Esa transformación que se da en nuestros cuerpos es la que nos permite desarrollarnos y crecer. Pero como individuos, todos alcanzamos un cierto techo de desarrollo, es decir, la madurez, y luego declinamos. Con el sistema económico pasa lo mismo. Aportamos recursos a toda nuestra economía. Para toda actividad se aporta material de la tierra, se transporta a las fábricas y se convierte en algo útil. Todo eso produce desechos. A estos desechos les llamamos contaminación. Tenemos, pues, un sistema económico en el que entran recursos y del que sale contaminación. Un supuesto es que siempre habrá más. Y el problema es que esto es imposible. Físicamente imposible. Pero seguimos construyendo marcos institucionales o financieros y nuestros hábitos en cuanto a nuestras expectativas como individuos están basados en la disponibilidad de los combustibles fósiles. Hemos desarrollado una cultura que refuerza la idea de que siempre tendremos más. Una vez dejé la universidad por una temporada y me puse a trabajar en uno de esos cargueros de mineral de hierro. Llevábamos cargamentos de miles de toneladas de mineral de hierro destinadas a la industria del acero. Y una vez se me ocurrió qué pasaría si se acabara. Se me ocurrió comentárselo al que fregaba los platos a bordo, que me dijo: en Washington hay gente muy lista, y cuando exista el menor peligro de que se acabe, actuarán razonablemente y nos avisarán para que podamos reducir el consumo. Y me avergüenzo de tener que admitir que durante muchos años confié equivocadamente en ello. Pero sospecho que si le pregunta a cualquier persona de la calle sobre estos problemas, lo más probable es que compruebe que confía en que alguien inteligente se esté ocupando del asunto. Y esta confianza no está justificada. Tenemos que pensar por nosotros mismos. No podemos dejar que otra gente piense por nosotros. Muchos de ellos tienen otros motivos y tratarán de llevarnos en la dirección equivocada sin que esto les importe mientras se encuentren en una posición de poder. Lo que nos falta en este país es un líder natural en la Casa Blanca que salga y diga: escuchad, esto es un problema, mirad las cifras. Necesitamos 2 años de diálogo nacional sobre la cuestión. ¿Cuál debe ser nuestro futuro para poder vivir con los recursos que tenemos? Y para que todo el mundo tenga un buen futuro. Al cabo de esos 2 años de diálogo de costa a costa y de debate sobre todos los aspectos de la vida, intentaremos ponernos de acuerdo sobre una política sensata que pueda dirigirnos. Siempre es difícil imaginar hasta qué punto el cambio económico global le está planeando. ¿Es el resultado de una estrategia o hasta qué punto simplemente surge como una tendencia que los economistas imponen en el caos? Sinceramente, aunque dé miedo decirlo, no hay nadie a los mandos del tren.
¿De acuerdo? Vamos todos en ese tren. El tren va muy deprisa y ni siquiera sabemos dónde terminan las vías. Esto puede ser decepcionante para quienes piensan más en términos de conspiraciones y conjuras, pero yo creo que es más caótico y de alguna manera más alarmante que eso. Por desgracia, decir cosas como ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿O cómo lo vemos todo? Es difícil porque es complicado sustanciar el nosotros. Intereses distintos, beneficios distintos, diferentes costes. Hubo un tiempo en el que las poblaciones humanas no se daban prácticamente cuenta de que estaban creciendo, cuando este incremento no era observable en el curso de una vida. Ahora no solo es observable, sino que es atroz. Hay 3 veces más gente en el planeta ahora que cuando nacimos. Es la primera vez que alguien puede decir una cosa así. Y además, aparte de ser cada vez más numerosos, nos hemos hecho más voraces al desarrollar esta tecnología que utiliza los combustibles fósiles, aparte de mover aire y agua. De hecho, nos hemos transformado de un tipo de especie en otro tipo de especie. Homo sapiens es el nombre dado a nuestra especie por Linneo. Cuando clasificó las especies, significa hombre sabio. Creo que nos hemos convertido en una especie diferente, que yo llamaría Homo colossus, porque ya no somos ese hombrecito que sobre sus 2 piernas trata de hacer cosas con la fuerza de sus músculos. Ahora tenemos toda la maquinaria que funciona con grandes cantidades de combustibles fósiles y que puede hacer cosas que los que la manejan jamás podrían hacer, y que ni siquiera una mayor cantidad de personas juntas podría hacer. Así que somos como colosos en nuestros impactos, y que ni siquiera una mayor cantidad de personas juntas podría hacer. Así que somos como colosos en nuestros impactos. ¿Cómo sabes lo que sabes? La mayor parte de la gente sabe lo que sabe por lo que su cultura les ha dicho en toda su vida, y no se hacen preguntas. Luego hay gente que estudia y practica para ser científicos y cuyo sistema de creencias se basa en hechos. Cuando esta cultura amenaza a generaciones de creencias, la gente reacciona así. Por favor, quítalo de mi vista, no puedo con ello. Nunca ha existido una época en la que todas las civilizaciones de la Tierra estuvieran vinculadas por el intercambio de recursos. Este sistema de mercado libre globalizado a corto plazo nos proporciona un crecimiento asombroso, pero a largo plazo nos hace extremadamente vulnerables a cualquier carestía de esos recursos o a cualquier inestabilidad política con un socio comercial. Por eso gastamos ingentes cantidades en el aparato militar, para asegurarnos de que todo el mundo seguirá comerciando con nosotros. Organizamos sistemas financieros y bancarios gigantescos y acuerdos globales de comercio para poder decir, más os vale seguir comerciando con nosotros. Y todo esto también tiene su coste, la burocracia tiene un coste enorme. Esta complejidad añadida tiene unas consecuencias restrictivas, de modo que en algún momento tendremos que simplificar nuestra gestión y descentralizarla. Tendremos que adaptar nuestra población en su tamaño y en su localización a la capacidad de sostenimiento biológico del planeta. Yo tengo hijos, quiero que haya paz en la Tierra y solo cosas buenas, pero veo a la gente que también quiere lo mismo, incapaz de comprender que somos todos una enorme parte de este problema.
Fin.